Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 5 ya de este curso Ámate y Vive. Es un gusto para mí estar compartiendo contigo este camino. Es un gusto de verdad y un privilegio poder acompañarte a lo largo de este proceso para reconocer aquellos obstáculos que nos impiden amarnos, para reconocer aquellas barreras que hemos interpuesto entre nuestra grandeza, nuestra verdadera esencia, que se merece lo mejor, que se merece todo por el hecho de ser quien es, y nuestro pensamiento. Es importantísimo reconocer estos obstáculos, reconocer aquello que nos impide de verdad experimentar el amor que somos, porque es la única manera, de acuerdo a mi experiencia, que tenemos para poder realmente amarnos, experimentar el amor que somos. Así que bienvenido, bienvenida. Esta es nuestra clase número 5 y abordaremos el tema de el perdón. El perdón es un aspecto de nuestra vida que creemos que tenemos muy conocido, creemos que sabemos lo que es perdonar, creemos que sabemos lo que es eh, llevar a cabo el perdón hacia otros, hacia nosotros mismos, pero la realidad es que conforme pasa el tiempo, conforme pasan los días, la herida sigue ahí. Aunque hayamos perdonado o dijimos que perdonamos, hay algo en el fondo de nosotros que todavía siente, ya sea que el otro tiene la culpa o tuvo la culpa, o todavía hay un resentimiento con esa situación o esa persona, o bien, si tiene que ver con nosotros, yo todavía me siento culpable, yo todavía siento que he hecho las cosas mal, aunque digo que ya me perdoné, aunque digo que hay algo en mí que reconoce que es necesario perdonarme. La práctica, la vida cotidiana me dice que todavía me siento mal, que todavía me siento culpable, que todavía siento que cuando algo malo me pasa, cuando algo malo sucede, todavía siento que es por castigo divino o porque algo hice mal, ¿no? O esta frase que siempre utilizamos de ¿qué estaré pagando? ¿Por qué estaré recibiendo esta situación en mi vida? Algo malo debo haber hecho. Entonces, aunque hayamos trabajado de alguna manera el perdón con nosotros mismos o el perdón con otros, vamos a entrecomillar otros, porque recordemos que finalmente no hay nadie afuera. Finalmente todo lo que yo veo allá afuera es mi propia proyección, es mi propia película, está generándose a partir de mis pensamientos, de mi mente, de mi estado de conciencia. Cada vez que yo creo haber perdonado o perdonado a otros, en realidad cuando pasan los días, yo me sigo sintiendo mal, sigo creyendo en la falta, sigo creyendo en que algo me hicieron o que yo hice algo malo y sigo viviendo a través de esos resentimientos, de esa culpabilidad que aflora cuando menos me lo espero, cuando hay un detonante, alguien que me trata de determinada manera, vuelvo a sentir ese enojo, vuelvo a sentir la ira, vuelvo a sentir la tristeza, vuelvo a sentir la desesperación de algo que supuestamente yo ya había perdonado. Esto en las relaciones de pareja se ve muy, muy claro cuando hay una falta, no sé, hubo una infidelidad que para nuestra percepción, de acuerdo a nuestro sistema de creencias, la infidelidad es algo inaceptable, algo doloroso, es una falta. Creo haber perdonado porque trabajo esto con mi pareja, hablamos y llegamos a la conclusión de que nos vamos a perdonar, que yo lo voy a perdonar, la voy a perdonar y vamos a seguir, vamos a continuar, pero en mi sistema de creencias a nivel subconsciente todavía creo, primero, que sí me hizo algo, que sí hay una falta de respeto, una falta de lealtad, una traición, y por otro lado, sigo pensando en esa situación, no se me olvida, no se me borra, aunque crea que sí, aunque crea que haya perdonado, aunque haya pasado mucho tiempo, aunque no me acuerde siempre, llega un punto en el que mi pareja actúa de determinada manera, no me responde una llamada, se ausenta unos días, unas horas, y entonces se detona de nuevo todo el enojo, todo el miedo, toda la desesperación, toda la angustia, toda la frustración eh, de lo que ya se había perdonado, de lo que aparentemente ya habíamos dejado ir y ya nos habíamos liberado. Entonces, aquí empezamos a cuestionarnos si realmente hubo perdón, si realmente se trabajó esa emoción, ese pensamiento, esa creencia, esa historia, y si realmente nos liberamos o no. Y la evidencia contundente en muchos de nuestros casos
es precisamente que no hemos perdonado, que no nos hemos perdonado a nosotros mismos y tampoco hemos perdonado al otro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué es importante? Yo solo te puedo compartir desde este lugar, desde mi propio camino, que solamente a través del perdón, el verdadero perdón, y eso es lo que vamos a aclarar ahora, solo a través del verdadero perdón es como realmente te liberas, como realmente puedes estar en paz y como realmente puedes amarte sin condiciones. Porque mientras no te perdones verdaderamente, no vas a poder amarte. Siempre vas a sentir que hay algo malo en ti, siempre vas a sentir que no te mereces el amor, porque has hecho cosas malas, y entre comillas malas, porque has llevado a cabo experiencias o has tenido experiencias, perdón, donde tú crees haber cometido faltas, donde tú te percibes culpable porque crees haber lastimado a otros, o bien también experimentas el hecho de que alguien te hizo y eso te quitó algo, te hace menos porque alguien te hizo algo, porque alguien te traicionó, porque alguien abusó de ti, porque alguien te abandonó, y entonces tú sientes que tu valía como hombre, como mujer, como persona, como ser, se ha visto mermada, se ha visto disminuida, ya no tienes la misma autoestima, ya no tienes el mismo valor porque alguien te abandonó o varios o varias te abandonaron y entonces todas estas son interpretaciones equivocadas que nos llevan a no saber quiénes somos y a no poder amarnos. Por eso el perdón desde el punto de vista de obstáculo hacia el amor a ti mismo es importantísimo trabajarlo, importantísimo reconocerlo y sobre todo valorar cuál es el concepto de perdón que tenemos, cuál es el concepto de liberación que tenemos al respecto. El verdadero perdón, de acuerdo a todo este trabajo de conciencia y particularmente de acuerdo a lo que maneja un curso de milagros, que para mí es la acepción más congruente y más profunda que conozco, el verdadero perdón nos dice que necesitamos reconocer que no hay nada que perdonar. Necesitamos reconocer que no hay nada que perdonar. Y ahí es donde las cosas se vuelven difíciles y ahí es donde las cosas se vuelven prácticamente a los ojos cotidianamente, a los ojos del ego, a los ojos de nuestro personaje, se vuelve imposible. ¿Cómo que no hay nada que perdonar si me golpeó? ¿Cómo que no hay nada que perdonar si me traicionó? ¿Cómo que no hay nada que perdonar si me engañó? ¿Cómo que no hay nada que perdonar? Y sentimos que sí hay falta y que sí hay culpa. Y ahora vamos a analizar en unos minutos más por qué no hay nada que perdonar, de dónde proviene. Y ahora que mencionamos la culpa, vale la pena hacer esta anotación. La culpa es el sentimiento que a la mente, a nuestra mente, a nuestro interior, le cuesta más trabajo aceptar. Es demasiado doloroso sentirte culpable. Es tal el dolor de asumir que soy culpable de algo, que lo que hago es proyectar esta culpabilidad, es ceder esta carga de la culpa, ceder este peso y se lo proyecto a otro, al que esté en mi película. Entonces yo le proyecto la culpa a mi pareja o a mi ex, yo le proyecto la culpa a mis padres, yo le proyecto la culpa al gobierno, yo le proyecto la culpa a quien se pueda, a quien se deje, a mis tíos, a mi jefe, a mis vecinos. Alguien debe tener la culpa de lo que a mí me está pasando. Alguien debe tener la culpa de lo que a mí me está quitando la paz. Alguien debe tener la culpa de lo que a mí me hace sufrir. Es tan doloroso asumir que finalmente nuestra vida es nuestra propia responsabilidad, nuestra vida es eso, nuestra vida. Entonces, somos 100% responsables, 100% responsables de lo que experimentamos, pero nos cuesta tanto trabajo asumirlo que el proceso que la mente lleva a cabo para desligarse de ese dolor es la proyección. Y la proyección de la culpa es precisamente el argumento por excelencia que el ego utiliza para sentir que no hay nada malo en mí y el otro es el que me está haciendo y yo soy víctima. Esa es la palabra.
Yo soy víctima de lo que el otro me hace, yo soy víctima del gobierno, yo soy víctima del clima, yo soy víctima de la mala suerte, del azar, del destino, de las circunstancias, cuando en realidad tengo que asumir que lo que experimente, cómo yo experimente mi vida, es 100% mi responsabilidad. No es mi culpa, no soy culpable, no hay culpables en la historia. Nadie es culpable, solo soy responsable. Y aquí es donde entra este punto de por qué no hay culpa, por qué no hay nada que perdonar. Porque en esencia, primero que nada, hay que recordar que todos somos perfectos, que todos fuimos creados a semejanza de un poder creador que no pudo haber creado nada diferente a sí mismo. Dios no pudo haber creado imperfección o carencia si su esencia es perfección y abundancia. Dios no pudo habernos creado a medias, Dios no pudo habernos creado con errores, Dios no pudo haber creado nuestra verdadera esencia a medias y sin realmente tener las herramientas para ser la mejor y más grande expresión de tu grandeza en este plano. Sin embargo, creemos que sí. Sin embargo, tenemos un concepto equivocado de quiénes somos, estamos alejados de nuestra verdadera esencia y es ahí donde creemos que es posible perder, es posible experimentar culpa, es posible que el otro me quite o que yo le haga al otro, es posible que el otro me traicione y entonces me quite el valor que yo tengo o que yo pueda haber dañado, quitado la libertad, la seguridad, la vida al otro a través de mis actos. Pareciera ser que sí, en este plano físico, si nos vamos al plano físico, sí hay posibilidades de que eso parezca y que se acepte como que es real. Pero nuestro trabajo interior, nuestro trabajo de conciencia, si realmente quieres liberarte, nos pide que vayamos más allá de lo físico, que trascendamos este plano físico, esta 3D, esta Matrix, y empecemos a identificarnos con nuestra esencia espiritual, con nuestra esencia de conciencia, con nuestra presencia, con nuestro ser. Y desde ese lugar, ahí no hay culpas y ahí no hay nada que perdonar, porque finalmente somos responsables, más no culpables, y nada de lo que podamos hacer, nada de lo que podamos hacer podrá cambiar nuestro valor como seres, como hijos de Dios, como hijos de la divinidad. Y nada de lo que el otro pueda hacer cambia ni su valor ante los ojos de Dios, ante los ojos del amor, ni cambia lo que yo valgo a través de lo que él haya podido hacer desde el ego, desde la inconsciencia. Esa es la clave. Cuando nosotros actuamos donde en una experiencia donde aparentemente estamos lastimando a otros o nos estamos lastimando a nosotros mismos, estamos haciendo sufrir a otros o haciéndonos sufrir a nosotros mismos, estamos actuando desde el ego, estamos actuando desde la incongruencia y desde la inconsciencia, pero eso no nos quita nuestra inocencia. Somos inocentes porque literalmente no sabemos lo que hacemos. Estamos actuando desde una mente dormida, una mente despegada de su realidad, desconectada de sí mismo, una mente confundida, una mente distraída, una mente que se cree ser este personaje carente, víctima, que tiene que luchar, que tiene que defenderse, que si no ataca, se defiende, y si no se defiende, entonces ataca, que es lo mismo, ataque y defensa son lo mismo. Entonces, no hay nada que perdonar, porque aquella persona que comete un delito o que lleva a cabo una acción que a los ojos del sistema de esta 3D, de este holograma, es una falta, a los ojos del espíritu, a los ojos de lo verdadero, de lo real, de lo que no va a cambiar, de lo eterno, perfecto e inmutable, no ha hecho nada. Sigue siendo inocente ante los ojos de Dios. A la mente egoica le cuesta trabajo asumir como cierto esto. Nos cuesta trabajo darnos cuenta de nuestra inocencia y que merecemos amor y merecemos amarnos. Nos cuesta trabajo reconocer que no hay nada que perdonar, que todo está bien. Nos cuesta trabajo porque estamos condicionados para sufrir, porque el ego se alimenta de nuestro dolor, porque el ego se alimenta de que te sientas culpable.
de que te sientas poca cosa, que te sientas merecedor de castigo, que no te sientas merecedor de lo bueno. Y el ego se alimenta también de que te sientas traicionado, que te sientas humillado, que tengas resentimiento. El resentimiento es un manjar para el ego. Se alimenta de tu miedo, de tu dolor, de tu resentimiento, de tu odio, de tu enojo, y el ego está a sus anchas. Pero ya vimos que ahí solamente hay sufrimiento. Si yo sigo alimentando al ego, si yo sigo alimentando la idea de que soy culpable y de que el otro es culpable, y si yo sigo sin poder perdonar al otro y perdonarme, que es lo mismo porque somos uno, porque todo lo que das recibes, si yo no llevo a cabo este verdadero perdón, de no es que yo me trataré de olvidar lo que me hiciste o trataré de olvidarme de lo que yo me hice, sino o de lo que yo hice, sino el verdadero perdón no trata de olvidar, el verdadero perdón deshace la culpa, le da claridad a esa oscuridad para darnos cuenta que la culpa no es nada, que no hay nada, que en esencia seguimos siendo perfectos, seguimos estando completos, seguimos siendo eternos, seguimos siendo merecedores de amor, seguimos siendo inocentes, seguimos siendo tal como Dios nos creó, diría un curso de milagros. Necesitamos reconocer esto, necesitamos recordar esto, necesitamos perdonar de esta forma en este camino, porque solo así nos vamos a liberar y solo así podremos verdaderamente amarnos. Este curso es para aprender a amarnos, y para aprender a amarnos hay que quitar los obstáculos, como decíamos al inicio de la sesión, los obstáculos que nos impiden amarnos. Y la culpabilidad, ya sea propia o proyectada, porque es la misma, porque lo que yo proyecto sigue siendo mío, porque yo sé que soy 100% responsable de mi vida, la culpabilidad propia o proyectada es algo tan doloroso que me hace creer tan merecedor de castigo y de dolor que me impide amarme. Necesitamos reconocer esto. Ahora bien, ¿cómo le hago? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hago? El perdón, el verdadero perdón, no es algo que tú mismo puedas darte o que tú mismo, desde tu personaje, desde el ego, desde tu yo pequeño, desde tu mente intelectual, no es algo que tú puedas otorgar ni otorgarte, porque el ego está enfrascadísimo en que no puede ser que pase por alto lo que me hicieron, si me golpeó, si me engañó, si traicionó a toda la familia, si trató con la punta del zapato, como decimos aquí, a alguien. Yo no puedo creer que ese que estoy viendo ahí sea inocente, o esa que estoy viendo ahí sea inocente. Y si yo no puedo ver la inocencia en el otro, no puedo verla en mí, porque somos lo mismo, porque somos espejos, porque todo es mi reflejo. Si yo no veo la inocencia en el otro, si yo no puedo verla, entonces no la voy a poder ver en mí, no la voy a poder ver en mí. Y es por eso que estoy atrapado, y es por eso que no sé cómo amarme, y es por eso que tengo miedo, y es por eso que me genero situaciones de castigo, porque no puedo reconocer mi inocencia, porque no puedo liberarme de ese dolor, de esas creencias. Y decíamos, no podemos hacerlo desde este lugar. Las ideas no abandonan su fuente, dice un curso de milagros nuevamente citado. Las ideas no abandonan su fuente. ¿Qué quiere decir? Que yo, desde el ego, donde fue creada la culpa, yo no puedo abandonar la culpa. Yo no puedo abandonar y deshacer la culpabilidad que yo siento con respecto a mí, y yo no puedo perdonar al otro y deshacer su culpa, la aparente culpa que yo he proyectado inconscientemente. Yo no lo puedo perdonar desde el lugar donde creé la historia. Yo la creé desde la mente egoica, desde la parte de mi mente que no sabe quién es, que es inconsciente. Yo la creé, ahí yo creé la historia y yo le di ese valor, ese atributo, esa interpretación a esa historia, y por eso me sigue doliendo, porque yo creí que era algo muy malo que estaba pasando y que me estaba quitando algo y que yo estaba perdiendo o que yo estaba lastimando o que yo estaba haciendo cosas malas, que yo no era suficiente. Y aquí es donde viene la entrega. ¿Quieres perdonar verdaderamente? ¿Quieres perdonar y aprender a verte a ti mismo, a ti misma, o a ver al otro como Dios lo ve, como Dios te ve? ¿Quieres aprender a verte como Dios te ve para que puedas amarte verdaderamente? Necesitas entregarle a ese poder superior, al divino creador, esta interpretación equivocada que tienes
sobre la situación. Si yo creo que mi ex marido, mi ex mujer me hizo algo y yo quiero liberarme porque ya no quiero repetir patrones, porque ya no quiero esta carga, porque ya no quiero vivir con miedo, porque ya no quiero sentirme lastimado, porque ya no quiero cargar con todo esto, lo único que yo necesito hacer es estar dispuesto a liberarme de eso y decirle una vez más, con esa conciencia de que quiero perdonar: Divino Creador, te entrego estos pensamientos que me impiden perdonar. O Divino Creador, te entrego estos pensamientos que me impiden perdonar a, tú completa la frase, al otro, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Quiero sanar, quiero estar en paz, quiero ser libre, quiero ver al otro como tú lo ves, desde el amor, sin juicios, sin culpa, sin miedo, sin sufrimiento. Quiero ver al otro como tú lo ves, quiero verme como tú me ves. Dios no necesita perdonarnos. ¿Por qué? O sea, no tenemos que pedirle perdón a Dios. Dios no nos necesita perdonar. ¿Por qué? Porque nunca nos ha condenado, porque nunca nos ha juzgado. Es momento de dejar atrás la idea de un Dios, de un Padre castigador, un Padre que enjuicia, un Padre que lleva un recuento de nuestras faltas. Ese no es Dios. Lo siento, pero ese no es Dios. A mí me sirve pensar que ese no es Dios, porque Dios no podría en su infinito y profundo y total y omniabarcante amor emitir un juicio que minimizara, que menoscabara mi valía, mi perfección y mi merecimiento. Ese no sería Dios. Dios no juzga, Dios no condena. Así que yo no le tengo que pedir perdón a Dios. Yo tengo que perdonarme a mí por haber creído que soy lo que no soy. Yo tengo que perdonarme a mí por haber creído que merecía castigo cuando no lo merecía. Tengo que perdonar esas historias, tengo que dejarlas ir. Tengo que dejar de ir la idea equivocada sobre mí. Dejar ir mi idea de pequeñez. Dejar ir mi idea de culpabilidad. De la misma manera que tengo que dejar ir, entregar, liberarme de aquello que me hace ver al otro como un villano, como un verdugo. Porque eso solo me encarcela a mí en este dolor. Porque el ego está alimentándose y va a seguirme brindando historias en la mente una y otra vez para seguir creyendo en esa culpa y no perdonar. Y así seguirme lastimando, y así seguir sufriendo, y así seguir enganchada, y así seguir esta historia en la cual llevamos ya tantos años y la tenemos ya tan conocida. Esta historia de culpa, de dolor, de tristeza, de miedo. Esa no es nuestra función. Venimos aquí a este plano a ser felices, a vivir plenos, a ser libres y a recordar quiénes somos. Y el perdón es la herramienta liberadora para esto. Pero el perdón lo llevamos a cabo a través de esa entrega. Le pedimos al Divino Creador, a ese poder superior, al Espíritu Santo, al universo, como tú le quieras decir, que cambie en tu mente esa interpretación errada, equivocada, que te hace seguir creyendo que hay culpa y que alguien te hizo algo y que te impide perdonar al otro o perdonarte a ti, que es lo mismo. Así que, ¿qué hay que hacer? Entregar, 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 pedir que tu mente sea sanada, porque es la mente y no hay más donde se genera todo. Principio metafísico, todo es mente. A estas alturas del curso y a estas alturas de tu camino, porque si estás aquí es que ya llevas un camino recorrido, a esas alturas de tu camino ya sabes que todo es mente, que todo se genera en tu interior, en tus creencias, en tus memorias, en tus programas, y que ahí es donde hay que trabajar, esos hay que entregarlos, hay que liberarlos, hay que sanarlos, hay que limpiarlos, de acuerdo a Ho'oponopono, para tener ese cambio de interpretación. Ese es el milagro de un curso de milagros,
es entregarle para poder ver las cosas de otra manera, en lugar de verlas desde el miedo, verlas desde el amor. Ese es el milagro de un curso de milagros. Y eso es lo que yo estoy pidiendo a ese poder que me creó, que es solo amor, que me otorgue la limpieza de mi mente. El milagro es poder ver las cosas de otra forma, no es hacer magia, sino es poder ver las cosas de otra forma. Y a mí me sirven estas herramientas, como tú lo sabes, Ho'oponopono, un curso de milagros, para poderte compartir estos pensamientos y estas herramientas que en mi experiencia son profundamente esclarecedoras, profundamente liberadoras y totalmente prácticas. A mí me sirve para sentir que cada vez voy más ligera por la vida, cada vez sin menos resentimiento, sin menos miedo y sin menos culpa. Porque si yo me siento culpable, voy a querer inconscientemente castigo y voy a convocar a mi experiencia situaciones de castigo y de dolor. O si yo veo al otro culpable, no me doy cuenta que en realidad ese otro solo me está mostrando mi propia culpabilidad y sigo enganchada y voy a seguir lastimándome y voy a seguir nuevamente generando situaciones de castigo. Y ni libero al otro, ni me libero a mí. Y me quedo encarcelada en el sufrimiento y en la desesperación. Repitiendo historias, repitiendo patrones. Y creo que ya no queremos nada de eso. Pues bueno, esta fue nuestra clase de perdón, el verdadero perdón. El que va más allá de la culpa, más allá de la experiencia, más allá de mi interpretación y me hace ver que no hay nada que perdonar. Solamente hubo un error de pensamiento, una inconsciencia. Y por eso actué de esa manera, o por eso el otro actuó de esa manera, porque no sabía lo que hacía. Pero como yo desde el ego no puedo ver esto porque estoy muy enganchado, pido a ese poder que me creó que sane mi mente y me libere de estas creencias para que yo pueda perdonar de verdad, para que yo pueda pasar por alto, para que yo pueda dejar ir, para que yo pueda liberarme y amarme y vivir plenamente y vivir en toda la extensión de la palabra. Ok, bueno, pues espero te sea útil esto que acabo de compartirte. Como sabes, este es un proceso, es un camino y no tiene que ser complicado. Es tan sencillo solo entregarlo, pero el ego quiere complicación. No, tiene que haber otros pasos, tiene que ser algo más profundo, tiene que ser algo más difícil. No, lo difícil es el que nos aferramos, creemos que ahí están las respuestas y ya vimos que solo hay dolor. Si simplemente digo, prefiero estar en paz a tener razón. Si lo digo con todo mi corazón, prefiero estar en paz a tener razón, ya di el primer paso y el más importante. Ok, bueno, pues ha sido un gusto compartir esta sesión y nos vemos en la próxima. Yo soy Mar. Chao.